Buenas tardes, estudiantes. En esta sesión vamos a tratar el siguiente título. Conozcamos el significado de sentirse sano o enfermo desde cada cultura. Estamos desde las áreas de comunicación y DPC, Comunicación y Desarrollo Personal y Ciudadano, en la semana 19, la sesión 31. Como les estaba manifestando, el título de la sesión es Conozcamos el significado de sentirse sano o enfermo desde cada cultura. Como ven ustedes aquí en la imagen, aquí vemos un personaje muy conocido que es el Inca. En este caso el Inca Huayna Cápac Yelauqui Ninan Cuyochi, que es su hijo. Sucede que en el año 1524 la viruela fue traída por un africano infectado. Luego fue contagiado al Inca Huayna Cápac en 1524, muriendo, y a los pocos días murió su hijo Ninan Cuyochi, el heredero. Huayna Cápac, enfermo, sufrió mucho con respecto a la viruela, porque fue la viruela que le quitó la vida. Luego, él fue traído hasta el Cusco, y en ese trayecto se propagó la enfermedad. Tal es así que los indígenas, al no conocer la enfermedad, se lavaban muchas veces, agravándola y falleciendo por miles. En ese momento no se sabía cómo y por qué las personas morían así, ¿no? Siguiente. ¿Recuerdan? Escuchamos una leyenda del libro Mitos y Leyendas de Lambayeque, páginas 78 y 79, cuyo título es El Pozo de Sarna y el origen de los brujos. Al escuchar la leyenda, respondimos algunas preguntas, que fueron 4, ¿se acuerdan? ¿Qué características tiene el pozo, la laguna pequeña de la leyenda? Pues su agua era cristalina, transparente y limpia. ¿Y qué pasaba con el que se bañaba en ese pozo? Pues se curaban de las enfermedades del cuerpo y de los males del alma. Y 3. ¿Quién emponzoñó ese pozo y cómo lo hizo? La muerte lo hizo, bañándose en el pozo, y desde ese momento el pozo se contaminó con todas las enfermedades. 4. ¿Por qué se dio el nacimiento de los brujos en el pueblo de Salas? Porque la muerte creó las enfermedades y tuvieron que nacer los brujos para destruirlas. Esas fueron las preguntas y esas las respuestas. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Hoy vamos a aprender sobre el significado de la salud y enfermedad en las culturas del Perú y escribiremos una leyenda relacionada con los conocimientos de su región. Sobre el significado de la salud y la enfermedad en las culturas del Perú y escribiremos una leyenda. Ahora, ¿qué es una leyenda? Una leyenda es una narración con parte de realidad y parte de fantasía. Se transmite de generación en generación y son parte de la cultura y las creencias de un pueblo. Las leyendas explican el origen de algo y son mezcla de realidad y fantasía. Ahora les pongo aquí cuáles son las partes de una leyenda. Son 3: introducción, desarrollo y final. En la introducción se presentan los personajes, el lugar y la época, y también se muestra el conflicto. En el desarrollo, pues se desarrollan las dificultades del conflicto, y se habla de sucesos fantásticos e irreales. El final tiene un final explicando el origen de algo, o también puede tener un final en forma de enseñanza. Seguimos. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a identificar y escribir las partes de una leyenda en la leyenda El Pozo de Sarna y el origen de los brujos. Siguiente diapositiva. Aquí tienen ustedes el Pozo de Sarna y el origen de los brujos, la leyenda que vimos al inicio. Esta parte lo pueden copiar en su cuaderno o también lo pueden imprimir. Bueno, esta leyenda tiene ciertas partes. Al lado derecho tiene unos círculos que va del 1 al 4. Es el número de párrafos. Recuerden, el párrafo es el conjunto de oraciones. Esta leyenda tiene 4 párrafos. ¿Ven? Este punto que ven aquí es el punto y aparte. Punto y aparte. Punto y aparte. Punto final, ¿no? Tenemos aquí el punto y aparte separa los párrafos, ¿ya? Y el punto final es el final de todo el texto, ¿ya? Bien, en la introducción de una leyenda tiene aquí 2 párrafos y esta es la introducción. ¿Cómo sé que es la introducción? La introducción
siempre va al inicio de un texto. Además, en la introducción se menciona el lugar donde ocurren los hechos, asimismo el personaje y también se muestra el conflicto. Vamos a ver, ahí dice, se llama Pozo de Sarna una laguna pequeña de agua cristalina, transparente y limpia que se encuentra a 1 kilómetro más o menos del actual pueblo de Salas. Acá está el lugar. En dirección hacia él, este camino de la montaña. Aquí está el lugar. También nos dice, la leyenda dice que todo aquel que se bañara en ese pozo se curaría de las enfermedades del cuerpo y de los males del alma. La enfermedad y la muerte pues no existían para aquellos que se bañaban en el pozo de Sarna, pero fue la propia muerte la que emponzoñó ese pozo. Entonces aquí tenemos también el personaje, la muerte. ¿Y cuál es el problema o el conflicto? La muerte contaminó ese pozo, emponzoñó ese pozo. Entonces esta es la introducción. La introducción tiene el lugar, pueblo de Salas, el personaje, la muerte, el problema o conflicto, la propia muerte contaminó ese pozo. Acá tenemos la introducción, ¿ven? Qué sencillo. Luego seguimos a la siguiente parte, que es el desarrollo. En el desarrollo se cuentan las dificultades del conflicto. Se da más detalles, ¿no? En el desarrollo se cuenta lo siguiente. Un día la muerte, después de arduo y afanoso trabajo, caminaba cansada, sudorosa, anhelante, sucia, agobiada, y decidió bañarse en aquel pozo para refrescar su cuerpo y aligerar su carga. Pero desde el momento en que su cuerpo tocó las aguas del pozo, éstas se contaminaron con todas las enfermedades del cuerpo y con todos los males del espíritu, sin que su linfa dejara de ser cristalina, limpia y transparente, precisamente para engañar a los hombres y hacer que la sarna del mal no tuviera fin en la tierra. Bueno, como ustedes están viendo, aquí se está contando las dificultades que hubo, ¿no? Que hubo en ese problema, en la dificultad, las dificultades que tuvo el conflicto, ¿no? Además, en el desarrollo también se cuentan hechos irreales y fantásticos, como que la muerte camina agobiada y decidió bañarse. Nadie ha visto a la muerte caminar. Entonces es algo fantástico. En el desarrollo se cuentan ese tipo de hechos. El párrafo 3 es el desarrollo aquí, ¿no? Bueno, el final. En el final, que es el párrafo 4, explica el origen de algo, ¿no? Vamos a ver si está así. Aquí en esta leyenda la tradición popular encuentra el nacimiento de los brujos, como profesionales con sede en el pueblo de Salas, quienes no existían, pero como la muerte creó las enfermedades, se produjeron también los brujos para destruirlas. Muy bien, este es el final. Está explicando el origen de los brujos como profesionales en el pueblo de Salas, quienes no existían, pero como la muerte creó las enfermedades, entonces se produjeron los brujos para destruirlas. Entonces ahí está explicando el origen de los brujos del pueblo de Salas. Así es. Entonces este texto, que es una leyenda, tiene 3 partes: introducción, desarrollo y final. Muy bien, seguimos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a planificar. ¿Qué vamos a escribir? Escribiremos una leyenda. ¿Y sobre qué vamos a escribir? Sobre los significados de salud o enfermedad en la cultura de tu región, o cualquier leyenda relacionada al tema tratado. ¿Y cómo lo presentamos? En el cuaderno, ¿no? Siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poco acerca de la medicina en el Perú prehispánico, ¿ya? Desde tiempos remotos, la enfermedad y la muerte entre los antiguos peruanos era considerado como sucesos sobrenaturales. La gente creía que lo que producían las enfermedades eran espíritus malignos introducidos en el enfermo, demonios, enemigos o venganza de muertos. La forma de curar era alejar la causa por medio de la magia y compartir los síntomas con medicamentos derivados de plantas. En conclusión, sentirse sano era el bienestar del cuerpo y sentirse enfermo lo relacionaban con la desgracia, la venganza o pecados cometidos, y lo afrontaban tratando de curarse con plantas o con brujas o hechiceros. Creo que hasta el momento hay personas que todavía creen en esto, ¿verdad? Hay algunas personas. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es la actividad? ¿Tienes una leyenda? O puedes escoger una de las leyendas que compartió la maestra. Ahora vamos a identificar y escribir las partes de una leyenda. Para eso, les he compartido a ustedes un grupo de leyendas que ustedes deben tener. Les compartí en el grupo estas 3 leyendas, que ustedes pueden seleccionar cualquiera de ellas, la que es de su agrado.
para escribir en el cuaderno y identificar las partes de la leyenda, que son la introducción, el desarrollo y el final. Profesora, ¿cómo lo identifico? Pues ya les indiqué. La introducción tiene el personaje o los personajes de la leyenda y también muestra el problema, ¿no? Y en el desarrollo cuenta más detalles acerca del problema y los sucesos irreales. Y el final, pues en el final se cuenta o nos da una enseñanza o nos explica el origen de algo. Siempre en una leyenda, al inicio va a ir la introducción, luego el desarrollo y luego el final. Y siempre estoy aquí para poder absolver sus dudas. Muy bien, escogen cualquiera de estas leyendas, le escriben en el cuaderno e identifican cada una de sus partes, que es inicio, desarrollo y final. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Una vez que has hecho esto y ya tienes lista tu leyenda, entonces has logrado escribir una leyenda sobre brujos y enfermedades y también identificar sus partes. Ahora tómale una foto y envíalo a la maestra. Ese es el final de la sesión, de esta sesión. Muy bien, muchas gracias, que tengas bonito día.